Mario Fabio Beltrones, pues ayer sorprendiste a toda la clase política de México y a los mexicanos, por supuesto, con la presentación de este, podemos llamarle libro, ensayo, análisis, ensayo del futuro es hoy, por ¿para qué queremos ganar? Donde congregaste, pues, no a la clase política priista solamente, sino congregaste a tres ex candidatos presidenciales, como son Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas y el jefe Diego, que de una u otra manera sentimos que vimos ahí una cuestión inédita para este país, en la que en un acto, pues tenemos que hablarlo, porque estás hablando de prácticamente para qué queremos ganar el 2012, que tenga un priista como tú, sentado en la mesa de la presentación, para dar sus opiniones a personajes presidenciables de la oposición, habla mucho. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esta presentación? Sí, gracias Ramón Alberto. Y agradezco a Índigo, a ti, esta oportunidad. Déjame decirte algo que traigo en mente y que quizá no me lo habían preguntado como tú lo estás haciendo. ¿Por qué me decidí a escribir este ensayo? ¿Y por qué a la presentación del ensayo pudieron acudir políticos sumamente representativos de las tres principales fuerzas políticas que existen en México? Primero, desde hace tiempo vengo insistiendo que los partidos políticos y los políticos de los partidos deben de decir para qué quieren ganar las elecciones del próximo año 2012 y cómo piensan gobernar y resolver sus problemas, porque de lo contrario vamos a seguir sustituyendo a los hombres en la presidencia y vamos a continuar en la mediocridad de los resultados. Si los políticos y los partidos políticos no se quieren comprometer, entonces vamos a vivir en un mundo en donde valen más las apuestas y las encuestas que las propuestas. Eso es bueno. Y yo soy hombre de propuestas, no de encuestas ni de apuestas. Desde hace tiempo aprendí de que hay que hablar con claridad. No hay nada que le haga más daño a la política y a México que políticos ignorantes, irresponsables y que no sepan qué hacer si ganan las elecciones. Por eso he insistido en que digamos para qué queremos ganar. ¿Por qué fueron estos personajes que son mis amigos también? Porque han formado parte de una conversación en donde ellos me han escuchado y yo he aprendido de ellos de lo que necesita el régimen político moderno en México. ¿Te has dado cuenta, Ramón Alberto, de que hay quienes voltean a vernos y dicen que la democracia nos trajo problemas en México? Que no hemos tenido los resultados que esperábamos. Claro. Y algunos más miran al espejo retrovisor y se imaginan al México antiguo como mejor que ahora. Claro. Eso no puede ser. La democracia no nos ha traído problemas. Los problemas vienen porque no hemos adecuado el régimen político, porque nos quedamos atorados en la alternancia y no le hemos dado vida a la transición de un régimen político antiguo a un régimen político nuevo, en donde el presidencialismo tenga un instrumento moderno que le permita acercarse a los acuerdos con mayor velocidad que lo hemos hecho en los últimos 15 años. Esto es muy importante. Por eso es que tanto Diego Fernández de Ceballos, un prominente abogado y político panista, tanto el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un ingeniero, agrónomo y un importante político perredista, como el economista y senador Francisco Labastida Ochoa, estuvieron coincidiendo sobre la pertinencia, la necesidad de explorar los gobiernos de coalición a fin de resolver dos de los principales problemas del sistema. Uno, que no garantiza que se pacten políticas públicas de largo plazo. Y el segundo, el que no garantiza que existan gobiernos de calidad, sino que, primero, se hace lo que quiere el presidente y segundo, gobiernan con el presidente sus amigos, sus cuates, sus más cercanos.
En síntesis, lo que proponemos ahí es que acabemos con los gobiernos de los partidos políticos e iniciemos gobiernos de todos y para todos, con los mejores. Esto es lo que nos hizo coincidir, claro. Y por eso muchos se extrañan de habernos visto juntos, luchando por un mismo objetivo. A ver, Manlio, tú vienes impulsando esto no en coyuntura actualmente electoral o preelectoral, sino me consta, porque en Índigo hemos hecho muchas entrevistas contigo, desde que arrancó el sexenio, desde que tomaste el liderazgo del Senado, vienes impulsando la propuesta de esa gran reforma política para hacer y propulsar una especie de cogobierno que genere una auténtica mayoría con gobernabilidad, con propuestas viables, etcétera. ¿Por qué crees tú que el país se ha dividido en los que andan buscando esa gobernabilidad por la vía de las minorías, que quieren que con un 20-25% ya se consiga la mayoría en automático? ¿Y por qué está del otro lado, que es el que tú estás impulsando, como lo apoyan Cuauhtémoc, lo apoya el jefe Diego, lo apoyan la Bastida, etcétera? Muchos mexicanos que dicen, no, vamos mejor a sumar las minorías para poder hacer la mayoría. ¿Por qué esas visiones se han contrapunteado tanto, incluso dentro de tu mismo partido? Dicen que el diablo no es sabio por diablo, sino por viejo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que buena parte de quienes ahí coincidimos tenemos una experiencia vivida de un régimen político que ya dio de sí y que se agotó por completo en cuanto pasó a mejor vida el partido hegemónico, que se conoció gobernando por cerca de 7 décadas. Nadie podría decir ni acusarme de que esta idea la vengo promoviendo en la ruta del 2012 y desde el 2011. También fue en Reporte Índigo, en donde en una entrevista comentamos por qué el 2006 nosotros fuimos a la toma de posesión de Felipe Calderón, no obstante lo accidentado de la elección de ese año y de sus resultados. Y comentamos que lo hicimos después de una conversación con el presidente electo Felipe Calderón, que reconocía la necesidad de generar cambios en el régimen político y hablaba de gobiernos de coalición, pero que todavía no estaban establecidos en la Constitución. Es esa verdad la que nos ha invitado desde hace tiempo a que nosotros trabajemos alrededor de una propuesta de gobiernos de coalición sólidamente fundamentados en la Constitución. Sí, tengo que decirlo con todas sus letras. ¿Qué aconteció? Lo que ha pasado es que el presidente Felipe Calderón no tomó la decisión correcta y oportuna los primeros años de su gobierno y dejó que los acuerdos se fueran hasta el año 2011 y posiblemente el 2012. Las candidaturas independientes, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, los órganos reguladores del Estado mexicano, más los gobiernos de coalición, deberíamos de haberlos establecido desde el 2007 en un pacto que correspondiese a la buena fe y voluntad que el PRI mostró asistiendo a su toma de posesión, pero reconociendo que el régimen estaba agotado. Claro. La dilación en la toma de acuerdos es lo que nos tiene hoy en el conflicto legislativo y en ello la culpa está compartida. A ver, Manlio, tú has sido un personaje que desde la oposición has podido tender puentes con los pinos. Se te percibe como alguien que ha sido muy presto para poder sentarte a la mesa con el presidente, por ejemplo, y tratar de buscar esos consensos. ¿Por qué crees tú que se han atorado esos consensos? ¿Por qué crees que no han podido avanzar, siendo que 2, 3 o 4 veces ya los traemos, ya están aquí, y de repente se nos caían de las manos en los últimos 3, 4 años? Es que la voluntad política del Ejecutivo no ha sido constante. Hubo algún momento incluso en el cual, como cualquier otro presidente, no obstante su mejor formación política en la oposición y partidaria, distinta a la de los otros presidentes, llegó a pensar, estoy seguro, que lo único que faltaba para que México cambiara es que él fuera presidente,
Así sucede con algunos candidatos o precandidatos o aspirantes de distintos partidos políticos hoy en competencia. Muchos de ellos piensan que lo único que hace falta para que México cambie y prospere es que ellos sean presidentes. Y eso es mentira. El régimen político está agotado, liquidado. Cualquiera que gane la presidencia de la República en julio del 2012 y no vea estos cambios, no podrá gobernar. O gobernará con resultados mediocres como hasta ahora. A ver, Mario, cuando tú dices, ¿para qué queremos ganar? ¿Para qué quiere Manuel Fabio ganar si fuera Manuel Fabio Beltrones el candidato del PRI a la presidencia de la República? Para adecuar el régimen político a su circunstancia moderna, para fortalecer la madurez democrática del país y nunca dejar que alguien voltee hacia atrás pensando que cualquier tiempo antiguo fue mejor, cuando lo mejor de México está en el futuro, para darle verdadera independencia a los órganos reguladores y con ello configurar reglas del juego que se identifiquen por la certeza jurídica. Es que a México le interesa, le urge tener como regla del juego la certeza jurídica en la economía y en las inversiones, la certeza ciudadana en la participación política y la certeza de tener un buen gobierno adecuado a las circunstancias de la pluralidad. El nombre del juego en México debe ser certeza jurídica, ciudadana y gubernamental. De lo contrario, seguiremos teniendo resultados mediocres. Por eso me interesa a mí participar en esta contienda en la búsqueda de la presidencia de la República, para hacer que las cosas buenas pasen, para lograr los cambios que se nos han negado, en el entendido de que México está sobrediagnosticado. Lo que le hace falta son los cómo para solucionar sus problemas. A ver, hoy se habla mucho de que, por ejemplo, el jefe Diego, en su interlocución de ayer, en tu evento, hablaba de que para que esto pudiera concretarse, habría que también darle una sacudida al Poder Legislativo, porque ponía como ejemplo esta inhabilidad de los legisladores para poder elegir a los 3 miembros faltantes del IFE. Si no nos podemos poner de acuerdo para elegir a 3 consejeros del instrumento judicial electoral, pues ¿cómo queremos arreglar el resto del país si no podemos entre esto? Yo entiendo que ese fue el momento de lo que el jefe Diego dio. ¿Cuál es la respuesta que Manuel Fabio Beltrones daría a eso, a ese pronunciamiento? Yo estoy, al igual que Diego, convencido de que la política necesita de talento, de experiencia, de sensibilidad y sobre todo de una capacidad para poder concertar con quienes piensan distinto a través de la tolerancia. Todo eso es necesario. Eso forma parte de las habilidades del buen político. Pero adicionalmente a esto, México necesita un nuevo régimen político que nos acerque a construir acuerdos de largo alcance y que permita no nada más resolver la falta de 3 consejeros en el IFE, sino la falta de una reforma fiscal adecuada, en donde se acaben los privilegios, la falta de una reforma energética de a de veras, en donde podamos nosotros potencializar nuestras riquezas, la falta de una educación de calidad, en donde reconozcamos que el problema no es el sindicato ni sus dirigentes, el problema son los malos gobiernos que no han sabido tejer una política pública de largo alcance, en donde coincidamos en el objetivo de acabar a la delincuencia y el narcotráfico, pero con medidas más inteligentes y que generen menos violencia. Todo esto se puede acordar y pactar entre los distintos partidos políticos, pero para eso necesitamos un instrumento, y de ahí los gobiernos de coalición, que acaben con los gobiernos de colisión, como en los que nos encontramos en este momento, o los gobiernos de cooptación, en los cuales te entregan una oficina pública, una secretaría, a cambio de un apoyo para que no deslata. Si lo que queremos son resultados. Por eso gobiernos de coalición. Yo coincido con la preocupación de Diego Fernández de Ceballos. La política necesita políticos de mayor calidad y sobre todo
de mayor honestidad. A ver, ¿cómo hacer? Tú dices muy claramente ahorita, es preferible que tengamos políticos con propuestas que políticos de encuestas. Y creo que eso es un asunto que no merece ni la discusión. Es obvio que así tiene que ser. Sin embargo, una gran factura, Manlio, que tiene la democracia de los tiempos modernos con la experiencia mediática que tenemos, es que una cosa es el personaje que tenga que ganar la elección, que es un personaje, que es el de las encuestas, y otro personaje es el que tenga que gobernar, que es el de las propuestas. Y conciliar en una sola persona las encuestas con las propuestas suele ser, no en México, en todo el mundo, muy difícil. Veamos Estados Unidos, el caso de Obama. Las encuestas, Obama quizá tenía las mejores encuestas por ser quien era, por tener la historia que tenía, por ser el hombre de color, por ser el retador a la dinastía Clinton, donde estaban algunas propuestas, etc. Y sin embargo, a la hora de entrar acá al territorio, mira lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo lidiar con esa fractura de la democracia? De decir, ¿cómo conciliar la encuesta para llegar al poder, para luego aplicar las propuestas? Es que la democracia en México tendrá que madurar. Y muchos de nosotros deberemos de aprender de que son importantes las encuestas y la popularidad, pero es más importante las propuestas y la eficacia para gobernar. Porque unas sin las otras no se corresponden en la democracia. Los partidos políticos deben de conciliar perfectamente bien lo que son sus propuestas con sus popularidades, porque de lo contrario nos vamos a quedar atorados nuevamente como país. Yo sigo pensando que la democracia en la que nos encontramos inmersos es conveniente, sana y la tenemos que cuidar, pero alrededor de ella hay que tejer esa madurez democrática que nos permita vislumbrar también a todos aquellos que desde esas trincheras o de esas trincheras están haciendo planteamientos de cómo transformar a México, qué es lo que nosotros queremos. ¿A la gente qué les interesa? Les interesa que crezcamos económicamente, que se generen empleos, que se tengan nuevas oportunidades para sus hijos, mejor educación, que se acabe la delincuencia y que se combata el narcotráfico y que liquidemos la violencia. Bueno, esto no se logra con encuestas y con apuestas, ni tampoco lo consigue el más popular, pero bueno, para que todo esto suceda hay que ganar las elecciones. Y estamos en esa disyuntiva de quién pudiese garantizar en ocasiones, y esto sería bingo, popularidad con ideas de cómo gobernar, y entonces sí haríamos la mancuerna completa. ¿Qué le responde Manlio Fabio Beltrones a aquellos que dicen, bueno, nos gusta el perfil que Manlio Fabio Beltrones ha tomado hoy, como le decía el jefe Diego, como estadista, proponiendo por encima del partidismo, versus el Manlio Fabio Beltrones que teniendo la experiencia política que viene arrastrando de tantos años, de tantos lustros, incluso en la política, pues muy joven, y habiendo operado cosas muy sintomáticas de sistema político tradicional, por así decirlo, priista, fuiste gobernador, subsecretario de Gobernación, operando con personajes de tanta resedumbre política como Fernando Gutiérrez Barrios. ¿Cómo hay gente que dice, nos gusta lo que vemos hoy de Manlio? Y hay gente que dice, a ver, ¿cuál es el Manlio real? ¿Aquel Manlio que era el de don Fernando Gutiérrez Barrios, del estilo personal de esa época, o el Manlio que estamos viendo hoy? ¿Qué respondes cuando te preguntan eso? Pues hoy el que existe hoy en día, el de carne y hueso, el que ha aprendido mucho de las oportunidades y más de las dificultades, aquel que ha puesto su experiencia y el talento, poco, mediano o mucho, a estudiar las necesidades del país y sus soluciones, al que se ha ocupado de los cómo más que de los qués, y que en esa evolución he encontrado una serie de propuestas a donde creo debe dirigirse México para resolver sus problemas de crecimiento económico y la falta de empleo y la inseguridad que hoy nos tiene viviendo con miedo y con muchas resistencias. Hay que regresarle a México su orgullo tradicional,
Los mexicanos somos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestras riquezas, de nuestras familias. Y hoy vivimos con miedo. Eso hay que quitárselo a los mexicanos. Para eso se necesita utilizar la experiencia, la capacidad, el talento y la visión. Claro. Si esto lo he logrado acumular, hoy lo he puesto en el ejercicio de este ensayo, escribí este ensayo tratando de sintetizar una propuesta de esta categoría como la que estoy hablando. ¿Cómo se siente Manuel Fabio de estar estampando su firma en un desplegado de coalición donde están muchos personajes del mundo político, académico, intelectual, que en otro tiempo fueron o solían ser sus detractores? Me siento igual de preocupado que ellos, porque estoy seguro que ellos y yo coincidimos de que vamos mal, de que las cosas están mal, que aunque nos digan que vamos bien, nos sentimos mal. Vamos, yo puedo platicarlo esto con doña Socorro de Labarrotes La Jarochita de Ciudad Obregón, y estoy seguro que coincidirá en que ella no se siente bien de cómo están las cosas. Claro. Y estoy seguro que los firmantes de ese desplegado coinciden conmigo y yo con ellos de que hay que lograr cambios importantes en la gobernabilidad de este país, en donde se reconozca que ya no se puede gobernar con el voluntarismo clásico de los presidentes en turno, sino que se debe hacer con un sistema político adecuado a la modernidad. Finalmente, Malio, ¿de qué depende o cómo están los tiempos para que tomes tus decisiones respecto a buscar contender para la candidatura presidencial del PRI en los próximos días? ¿De qué depende? ¿Qué elementos estás considerando? Es evidente que ha ido creciendo tu popularidad, has creado muchos consensos como estos que estamos hoy hablando. ¿De qué depende tu decisión? Yo participo dentro de un partido político que debe tener una estrategia de cómo ganar las elecciones para poder concretizar los acuerdos que ya hemos suscrito todos los militantes del PRI, en específico Enrique Peña Nieto y yo, en para qué queremos ganar y qué México nos imaginamos dentro de 25 años, y que fue un ejercicio que llevó a cabo la Fundación Colosio. Pertenezco a un partido político que durante muchos años gobernó México y que desde hace 11 años, y irá a cumplir 12, está fuera de la posibilidad de hacer los cambios en México. Soy miembro de un partido político que creo que ya aprendió de la derrota, que está buscando nuevamente conseguir la confianza de muchos de los mexicanos que algún día nos la negaron. Por ello, antes del 27 de noviembre, habré de tomar una decisión si registro mi candidatura para participar o si me considero en ese momento atendido en el programa de gobierno que hemos suscrito deberá de cumplir el que gane las elecciones en el año 2012. Pero esa es una decisión que todavía no he tomado. A mí me gustaría, y mucho, participar internamente para privilegiar una vida democrática en un partido que apenas está aprendiendo de cómo hacer las cosas democráticamente. Pero también tengo que atenerme a que un partido político tiene estrategias para poder enfrentar a los verdaderos adversarios, que son los candidatos de otros partidos políticos que llevan un paso quizá más veloz para construir una candidatura única o de unidad, unos a través de una encuesta y otros a través de una apuesta. Nosotros quizá lo podamos hacer de manera distinta. Muy bien, Manuel. Muchas gracias. Gracias a ustedes.